Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. El pasado fin de semana estuvo movido por consultas y elecciones. Por un lado, los ecuatorianos dijeron no a las 4 preguntas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, mientras que en Chile, José Antonio Kast y Janet Jara se medirán en una segunda vuelta en diciembre. Pero en general, especialistas y organizaciones sociales alertan por la falta de propuestas ambientales sólidas en cada una de las campañas. En Colombia, la Autoridad Ambiental de Cundinamarca trasladó en octubre un jaguar desde la cuenca baja del río Bogotá hacia el Bichada. Esa entidad defiende el procedimiento, pero expertos cuestionan que fue una extracción forzada, sin suficiente sustento científico y fuera de su hábitat natural. Y aquí la noticia más importante. Se acerca el cierre de la COP30, la cumbre climática que se realiza en este momento en Brasil, y aún quedan varios temas clave por resolver. Este miércoles incluso el presidente Lula da Silva viajó a Belém para intentar destrabar varios puntos antes del viernes. Gonzalo Ortuño López es nuestro enviado especial a Belém, la ciudad donde se llevan a cabo estas negociaciones. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien. Aquí reportando desde Belém en vivo, desde la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Gonzalo, para empezar, pues justamente cuando hablamos de estas trabas en las negociaciones durante la COP, casi siempre tienen que ver con uno de los puntos más álgidos, la financiación. ¿Qué se sabe exactamente lo que se está negociando, lo que se está un poco trabando y lo que se espera un poco en este sentido al final del fin de semana? Así es, Richard, como bien comentas, pues la financiación o el financiamiento climático siempre es un tema crítico en las negociaciones de la COP. En este caso no es una excepción. De hecho, el tema que ocurrió fue que el financiamiento climático no estaba contemplado dentro de la agenda que se aprobó en los primeros días. Sin embargo, lo que pasó es que se hicieron algunas consultas alternas a la presidencia de la COP para que, digamos, este tema no pudiera quedar del todo fuera, porque hay que recordar que la agenda que aprueban los países dentro de la COP es lo único que se discute, ¿no? Si hay algo que queda fuera de la agenda, sencilla y simplemente no aparece dentro de los acuerdos. Entonces, digamos que una forma de rescatar el tema del financiamiento climático para la COP fue tener esta consulta alterna con la presidencia de la COP, que, digamos, la madrugada del pasado domingo sacó un resumen con las observaciones que le hicieron los países que solicitaban llevar este tema en la discusión. Y afortunadamente la presidencia de la COP dice que hay muchas coincidencias entre los países para poder avanzar en este tema y llegar a algún acuerdo, ¿no? Que al parecer hay más coincidencias que las diferencias que se pueden solucionar. Entonces, o sea que no entró, digamos, de inicio en la agenda como tal de la COP, hay una fuerte expectativa de que el financiamiento pueda seguir jugando un papel importante en los acuerdos que se vayan a llegar a la COP, que además pues pueden cambiar, ¿no? Porque estamos ya en los días finales, estamos grabando esta sesión un 19 de noviembre, pues todavía es muy posible que esto pueda actualizarse a mañana 20 de noviembre o el mismo sábado 21, es algo que puede ir cambiando, pero efectivamente sí es algo que probablemente entre en los acuerdos de los países en el cierre de la COP30. Gonzalo, otro de los puntos clave es bajo qué indicadores se medirá el progreso de los países en cuanto a la implementación de estos planes. Pero entonces, ¿cómo se relaciona también este tema de los indicadores justamente con el financiamiento climático? ¿Están relacionados uno con el otro, por ejemplo? Sí, están íntimamente relacionados, justamente lo que nos han explicado especialistas que hemos consultado para la cobertura que hemos hecho en Monga Latam. Es que, digamos, todos estos preparativos o digamos, todas estas medidas que tienen que hacer los países cuando llega el tema de adaptación climática, la adaptación es, digamos, poder estarnos aclimatando a eventos o fenómenos naturales cada vez más fuertes, ¿no? Huracanes más intensos, inundaciones, sequías más fuertes. Pues bueno, todo eso implica, digamos, un montón de recursos, un montón de dinero. Entonces, es el tema de la adaptación siempre pasa por tener recursos para poder implementar acciones, ¿no? Algo que se ha dicho desde el inicio de esta COP, que el mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, insistió desde el inicio, es que esta COP en Brasil
iba a ser la COP de la implementación, es decir, en donde ya los países iban a pasar de las palabras o de los compromisos hechos a la acción, a políticas concretas de acción climática, y bueno, para eso se requiere dinero. Entonces están íntimamente relacionadas lo que es implementación y adaptación climática con el financiamiento. Y ese es un tema siempre crítico, ¿no? Porque el tema del financiamiento en las COPs implica que sean los países desarrollados, es decir, el norte global, las potencias económicas, quienes pongan el dinero y pongan los recursos para que los países en desarrollo del sur global puedan implementar estas medidas, ¿no? Esto siempre ha sido un obstáculo, siempre ha sido un punto crítico en las negociaciones. Ya ni siquiera hablemos de las cantidades, ¿no? Los montos que se están pidiendo. Siempre va a ser un punto crítico y pues bueno, es algo en lo que sin novedad estamos detenidos. Seguramente habrá un acuerdo, pero sí es un punto esencial, digamos, si esta COP latinoamericana quiere avanzar y quiere trascender como una cumbre climática que pasó de los compromisos a los hechos y a empezar a hacer adaptaciones e implementaciones frente a la crisis climática. Brasil llegó a esta COP30 justamente con una propuesta de un fondo para bosques tropicales para siempre. Quisiera que me contaras por qué no fue incluido dentro de la agenda o un poco las razones de cómo llega Brasil con esta propuesta y cómo se relacionan también con comunidades indígenas que lograste visitar justamente muy cercana a Belém, como los quilombolas. Sí, de acuerdo, Richard. Lamentablemente, y algo que hemos, digamos, consultado con gente especialista en bosques que está aquí dentro de la COP, es que no hay, digamos, un apartado, por así decirlo, que esté concentrado en los bosques como tal o en los bosques tropicales dentro de la COP. Hay, digamos, espacios muy dispersos en los que se discuten medidas o financiamientos concretamente enfocados en ellos. Y bueno, algo que ya Brasil había, digamos, anunciado extraoficialmente desde hace un tiempo era lanzar este fondo de bosques tropicales para siempre con la intención de crear un fondo de inversión, y este fondo de inversión lo que permitiría a largo plazo es que las comunidades indígenas pudieran, digamos, vivir de la protección de los bosques, que saliera más rentable conservar un bosque que deforestarlo, ¿no? Es una iniciativa interesante que hemos seguido de cerca aquí dentro de la COP. Lamentablemente, esta iniciativa no entró dentro de, digamos, los acuerdos o no estaba pensada para que estuviera dentro de las negociaciones de la COP. Sin embargo, sí es algo que utilizó Brasil como un país anfitrión para lanzar y para, digamos, invitar a ciertos países a colaborar con esta iniciativa, ¿no? Digamos, ahora sí que abrió la cooperacha internacional para que los países, principalmente desarrollados, puedan entrarle a este fondo con la cantidad que ellos esperan. La cifra con la que Brasil espera, digamos, iniciar esta inversión es aproximadamente de $5,000 millones. Para partir de ahí, digamos, enfocarlo en ciertos mercados financieros, como cualquier inversión que pueda hacer a alguna persona dentro del mercado financiero, para que eso genere un interés, un rendimiento, y a partir de ese interés que genera este dinero, pues que sea destinado a las personas que protegen y conservan los bosques, que son las personas o las comunidades indígenas y afrodescendientes. Nosotros precisamente en estos días que estuvimos en la COP, pudimos visitar algunos territorios quilombolas. Estos territorios son comunidades afrodescendientes que sobrevivieron a la persecución por la esclavitud durante la conquista y que ancestralmente han defendido sus territorios y sus derechos. Entonces, en ese sentido es interesante porque es conocer, digamos, un poco las técnicas ancestrales que tienen las comunidades afrodescendientes para conservar sus territorios. Ha habido estudios que se han presentado tanto aquí en la COP como otros que hemos podido documentar desde Mungabay Latam, que las comunidades afrodescendientes en países amazónicos presentan índices bastante interesantes en cuanto a conservación. Y en ese sentido podemos dar algunos datos muy concretos. Llegan a mantener un índice de conservación de bosques superior al 90%. Llegan también a presentar menores índices de deforestación que van entre un 35 hasta un 55% menos deforestación que otras áreas naturales detectadas. Entonces es una iniciativa interesante que, digamos, apenas van haciendo, apenas va caminando. Lo que
digamos, iremos viendo aquí durante el cierre de la COP es ver si alguno de los otros países se suma a este financiamiento y ver la continuidad que se le da a este fondo, ¿no? Porque al final de cuentas no está cerrado únicamente a la Amazonía, está enfocado, sí, eso sí, en la Amazonía como principalmente el gran bosque tropical que tiene el mundo y la región, pero al final de cuentas es una iniciativa que busca replicarse hacia otras zonas con bosques tropicales, ¿no? Entonces, digamos que es un programa alterno que aunque no nació dentro de la COP ni para la COP, sí, digamos, la COP le sirvió para dar este impulso y que podría reflejar el interés por preservar los bosques tropicales alrededor del mundo. Entonces es algo que estaremos pendiente dentro de Mongabay Latam y al cual le daremos seguimiento en la cobertura. Gonzalo, ya por último, bueno, posiblemente uno de los mayores obstáculos también que se ha podido notar para avanzar en las negociaciones tiene que ver con el lobby petrolero y pues particularmente en esta COP, el de la industria del agronegocio, estas personas un poco que están allí para incidir justamente en las negociaciones. ¿Qué tan numerosa ha sido su presencia durante esta COP y qué tanto también puede llegar a influir de aquí al viernes? De acuerdo, Richard, pues sí, efectivamente es una presencia que es cada vez más notable. Si bien en cuanto a números totales es una presencia, digamos, menor en comparación a otras COP, como la hecha en Dubái, ¿no? o las hechas en Bakú, en países petroleros. De acuerdo con un análisis que hizo una coalición de 450 organizaciones llamada KIC, saquemos a los grandes contaminadores de aquí, pues prácticamente documentan línea por línea las acreditaciones hechas aquí para la COP y documentan 1.600 lobistas de la industria fósil dentro de la COP, ¿no? El tema no es, digamos, o el problema no es, digamos, en sí el número o que haya lobistas, ¿no? Porque es relativamente normal que existan ciertos intereses dentro de las COP, porque al final de cuentas siempre hay intereses de estas industrias en acercarse a los tomadores de decisiones. Algo que nos señalan especialistas, tanto consultados en algo que hemos publicado en Mongabay Latam con una nota de Maximiliano Manzoni, ¿no? Es que efectivamente esto se convierte en presiones, ¿no? Y esto puede, digamos, desencadenar en otro tipo de presiones, como que estos lobistas que representan industrias que son directamente responsables de la crisis climática, pues interfieran cada vez más en las políticas climáticas, ¿no? Y que si bien en algún momento pudieron aportar dinero a los candidatos o a campañas presidenciales o a campañas políticas que tuvieron los tomadores de decisiones, pues de repente parezcan aquí, ¿no? Como digamos para poder cobrar algún favor, poder, digamos, seguir instrumentando y construyendo ese interés. Y ese, digamos, es el contexto que preocupa dentro de las organizaciones, porque además no hay una transparencia al respecto. De acuerdo con este informe que saca la Alianza de Organizaciones, pues en proporción, digamos, entre delegados y personas lobistas, esta es la cumbre que digamos, rompe récords, por así decirlo, ¿no? Porque por cada 25 personas acreditadas que hay aquí dentro de la COP en Belém, Brasil, una es un representante de la industria fósil. Y eso es como una gran proporción a comparación de otras ediciones y que, digamos, también se refleja un poco en los detalles o en los matices. Países como Noruega, como Francia, como Japón, acreditaron entre sus delegaciones a ejecutivos petroleros. También podemos ver ejemplos, pues, en los que utilizaron estos lobistas de la industria fósil algún tipo de acreditación para espacios restringidos en los que tuvieron acceso, si bien no a las negociaciones directamente, sí a los espacios como observadores y como alguien que puede escuchar las negociaciones de primera mano, cosa que otros actores no pueden hacer. Entonces, digamos que no es, digamos, un fenómeno que por el simple hecho de ser representa una irregularidad, sino las cosas que pueden implementar o, digamos, dar seguimiento al respecto después de esto, ¿no? Con los tomadores de decisiones. Y además, pues es un dato interesante porque a final de cuentas siempre la industria de los combustibles fósiles pues, va a estar presente en estas negociaciones
porque ve amenazados ciertos intereses económicos y porque es importante para el ejercicio de transparencia, el ejercicio periodístico, pues poder documentar, ¿no? qué tanto interés y qué tanta presión están ejerciendo en los tomadores de decisiones para llegar a acuerdos, para asumir compromisos y para asumir responsabilidades a futuro. Entonces, es algo que quisimos llevar en Mongabay y que además pueden seguir de cerca en la cobertura que hemos estado haciendo desde acá. Bueno, recuerden que pueden seguir toda la cobertura de esta COP30 en estos días que restan aquí en Mongabay Latam, y por supuesto también seguiremos informando hasta el cierre de este fin de semana, que todo indica no será hasta el viernes. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos y bueno, muchos éxitos también en estos días que quedan. Muchas gracias, Richard. Pues nada, lo que quede de la COP y lo que haya falta por informar, síganlo de cerca en la cobertura que estamos haciendo en Mongabay Latam. ¿Es posible reforestar el mar? En Perú, un proyecto de la Universidad Científica del Sur lo está haciendo en Pucusana con la siembra de sargazo, una macroalga gigante que forma bosques submarinos clave para la biodiversidad y la pesca artesanal. Y los peces están volviendo. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.